que ha salido con muchas erratas, desgraciadamente, porque no llevé yo la edición. Ya no sentimos vergüenza de salir a la calle y codearnos con el mundo. Aquí están el sudor y la sangre, nuestra sangre, el dolor y la tierra, nuestra tierra. Pedro Cimose está con nosotros esta noche. No es frecuente en un programa como este el cambiar tan radicalmente de rumbo y establecer un diálogo en el que la poesía quizás será protagonista, pero en el que espero con Pedro poder hacer un tránsito, no sé si por la nostalgia, pero sí por la presencia desde afuera de esta tierra, nuestra tierra. Pedro, son muchos años fuera de Bolivia, pero son muchos años cerca de todo lo que Bolivia produce. Más aún, Pedro es una suerte de embajador de la cultura en un medio en el que la lucha es muy difícil para establecer la presencia de la cultura boliviana a través de la literatura. Quisiera que habláramos de ello a lo largo de esta conversación, pero me gustaría que nos dijeras un poco qué es lo que separa y lo que une al Pedro que dejó en 1971 este país y al Pedro Cimose que está hoy mirándolo y viviéndolo en esta óptica, no sé si de desilusión, teníamos una anécdota antes de la conversación, pero por lo menos de cambios tan radicales. Creo que son dos los factores que marcan esta diferencia. La distancia del escenario político de este país, y cuando hablo de política hablo de cultura, y por otra parte la madurez. Los años de experiencia vividos yo creo que han marcado y siguen marcando mi vida y mi obra. Quizás cuando tú dejaste Bolivia en un momento en el que tu poesía era puro fuego, establecías, como muchos de los autores del momento, un difícil vínculo entre el trabajo del poeta y el compromiso con una sociedad tan contradictoria y con tantos problemas como la nuestra. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Es ya un debate superado, como se dijo hace tantos años? No es el debate el que se supera, es la realidad la que nos ha superado a todos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, perdón que haga un simple apunte, ¿quiere decir que la realidad es inasible o quiere decir simplemente que la realidad nos aplastó? No tanto como que nos aplastó, sino que nos ha marcado y en cierta forma nos ha cambiado. Quien pensara que tú en 1971 es cuando haces el Quiero escribir pero me sale espuma, está muy lejos de los últimos trabajos poéticos tuyos, estaría equivocado, creo yo. Creo que tu compromiso con la realidad, en el mejor sentido, no en el sentido panfletario, sigue siendo una presencia permanente. Así es. Bolero de Caballería es uno de tus libros. ¿Por qué? Porque el título, claro. Bueno, Bolero de Caballería, como muchos saben, si no todos, es una referencia a una música que se tocaba en los cuarteles o en las retretas o en las dianas. Es una marcha lúgubre, muy lenta, una marcha militar, claro. Y se llama así no sé por qué, ¿no? Y en la época que yo concebí este libro, se sucedían en nuestro país y en toda Latinoamérica los golpes militares, las dictaduras, que yo prefiero llamar tiranías. Creo que el debate político se ha olvidado de hacer esta diferenciación teórica en torno a la dictadura y la tiranía. Creo que es importante hacer esto. Dictadores fueron también Cromwell, Napoleón, Bismarck, y creo que nosotros no hemos tenido ni Bismarck, ni Cromwell, ni Napoleón. Entonces, perdón. Linares quizás iba a decir. Bueno, yo no quisiera entrar en el terreno de la historia, que es tu terreno, ¿no? Son apreciaciones marginales. Entonces, decía que como se sucedían estas tiranías, felizmente breves, yo estuve manteniendo una comunicación permanente con la actualidad boliviana y latinoamericana, de tal manera que me impactó todo este suceso de sangre y de ignominia que vivimos, y fueron saliendo esos poemas sin que yo me los planteara racionalmente.
Cuando la literatura se convierte en una práctica a través de la cual el autor se convierte a su vez en un personaje, puede ocurrir que al personaje se le echen cuentas. ¿A ti te han echado cuentas en Bolivia por estar donde estás, a 10.000 kilómetros de nuestro país? Creo que no, porque felizmente mis interlocutores han sido inteligentes. No tienen por qué echarme cuenta. ¿Cuál es la razón por la que después de lo que significa una salida traumática, no solamente en el caso de Pedro Simose, sino en el caso de muchísimos bolivianos, muchos de los cuales no han vuelto más a Bolivia, uno asume esa decisión? ¿Es un exilio que primero es involuntario y luego voluntario? ¿Es asumir que la distancia no se puede recuperar? ¿Cuáles son las razones por las que tú te haces fuera de Bolivia? Bueno, el exilio siempre es involuntario. Aquello que se dice exilio voluntario no existe, lo que existe es una simple emigración, para hablar en sentido correcto. Sucede que yo no soy en estos momentos un exiliado político, ni siquiera un exiliado de tipo económico. Sucede que simplemente yo vivo desde hace 21 años ya en España y esa es la realidad. No tengo otra realidad. De tal suerte que insisto en que soy un emigrado en este momento. Bueno, yo quiero señalar un hecho. En las relaciones entre España y Bolivia, como tú bien sabes, existe un fenómeno jurídico desde hace muchos años que es el de la doble nacionalidad. Y esto funciona, porque tanto los españoles aquí en Bolivia como los bolivianos allá en España tenemos esa facultad de sentirnos españoles allá, bolivianos allí y españoles acá, y no hay ninguna diferenciación. Entonces, es algo que me favorece, digamos, psicológicamente, si quieres, y jurídicamente, por supuesto. Uno tiene problemas en este tipo de vida en el que en un momento determinado decides dejar tu país, ya no en el momento en que te vas, porque como tú bien dices, el exilio, y menos en tu caso, no es una cosa voluntaria, pero luego pasan los años y de algún modo optas. El desarraigo, el sentido de la identidad, toda esa historia que se cuenta a veces quizás con una visión demasiado chauvinista de la realidad, ¿cómo has sentido tú o cómo es hoy tu relación con Bolivia en relación a cómo lo fue cuando tú estabas aquí? Yo no me siento desarraigado. ¿En función de Bolivia ni de España? Bueno, en España yo cumplo unas funciones administrativas, pero mi pensamiento y mi corazón siguen siendo bolivianos. ¿Qué es, en función de esa realidad, lo que tú estás haciendo por Bolivia en un trabajo importante que yo mencionaba al comenzar esta conversación en lo que se refiere a nuestra literatura? La respuesta pudiera parecer demagógica y yo no quisiera dar esta sensación, pero sucede que mi proyecto de vida es un proyecto de vida, digamos, natural, espontáneo. Yo sigo pensando en Bolivia, en la cultura boliviana, en la literatura boliviana, que es lo mío, de tal manera que mis vínculos con el país siguen siendo fluidos y permanentes. En lo específico, en lo concreto, hay obras que tú estás trabajando, tú has hecho un importante diccionario no solamente vinculado a Bolivia, sino a la creación literaria en América Latina, pero también has contribuido a algunas ediciones importantes de obras bolivianas. Me gustaría que hicieras un poco un recuento de ese trabajo. Bueno, yo quisiera que lo que voy a decir enseguida no se tome como una obra personal e individualista. Yo hago lo que puedo en función de lo que me permite el Estado español. Y me permite bastante, creo, porque hasta ahora hemos divulgado a varios autores bolivianos a escala del público europeo. Por ejemplo, Cerruto, se ha publicado su poesía completa, o lo que consideramos que es completa, una antología de Eduardo Mitre, otra antología de Roberto Echazú, la obra de Nathaniel Aguirre, Juan de la Rosa, y creo que eso es todo. Hay algunos proyectos, pero yo prefiero callármelos. En cuanto hacia el diccionario, estás trabajando en una segunda edición. Me gustaría también que nos hablaras de él y un poco de lo que toca a Bolivia en la inserción de ese diccionario.
Mira, yo no me he puesto a contar los autores que van a ser incluidos en la segunda edición, pero creo que son alrededor de 40. Es un problema de presupuesto, yo quisiera poner a más autores, claro, pero hay límites y esos límites hay que respetarlos porque si nosotros quisiéramos hacer lo que realmente nos manda el corazón, escribiríamos una obra voluminosa de muchos volúmenes. Entonces, yo quisiera que los escritores bolivianos no incluidos en este diccionario no se resientan conmigo ni con España, porque debemos pensar que son 24 países los que tienen que estar incluidos en este diccionario y son muchos países. Cuando tú tienes que escoger, cuando tú tienes 24 países, sí, ¿estableces previamente una cuantificación, por decir algo? México tendrá 200 autores, Argentina tendrá 180, Perú tendrá 200 90. También. Sí. Hay una valoración en función del peso cultural de cada país, en cuanto al número de autores que son integrados. Es un elemento que hay que tomar en cuenta, es una caracterización, digamos, que es importante para hacer el diccionario. ¿En qué categoría está Bolivia? Tú me dices 40 autores más o menos, otros países que estén en ese rango. Bueno, yo soy un defensor de los países que yo llamo dependientes, de los países dependientes. Por ejemplo, Paraguay, Ecuador, Panamá, Nicaragua, etcétera, etcétera, digamos, Costa Rica estarían en la misma situación que Bolivia, ¿no? No hacia el caso de países con una extraordinaria industria editorial que permite, digamos, la publicación de más autores y la mayor divulgación de estos. Por ejemplo, es el caso de los países que tú has mencionado, México, Argentina, Perú, Colombia y Venezuela. ¿Qué son los que tienen más número de autores en relación a los otros países? Perdón, se me olvidaban, pues hay que incluir también a España, España y Brasil. Sí. La literatura boliviana contemporánea, ¿el 52 marca para la literatura lo que marca para el conjunto de la historia del país? Por supuesto. ¿Cómo establecerías una relación, por ejemplo, de una literatura del 52 o previa a los años 60? ¿Cuáles serían los autores, en tu juicio, que llenan ese momento de la literatura boliviana? Bueno, hay que hacer una aclaración. En la metodología para medir esto, que puede llamarse generaciones o promociones o grupos o movimientos literarios, hay que tomar en cuenta que los autores cuyas obras aparecen en los años 50 son autores que maduran en los años 40, es decir, proceden de la generación del Chaco. Luego, los que germinamos en los años 50 con ese fenómeno histórico y social que fue la Revolución Nacional, nos manifestamos en los años 60, de tal manera que ahí hay un debate que hay que airearlo, ¿no? Y eso es bueno para futuras investigaciones, donde habrá que ver hasta qué punto los que representamos la generación, digamos, de las guerrillas o de la generación del Che, no tenemos algo que ver todavía con los sucesos del 52. ¿Existe una novela de la Revolución? Creo que no. Sin embargo, hay temas que han sido abordados por algunas novelas de escritores que pertenecen a la generación del Chaco o de aquel grupo de escritores que vienen después de la generación del Chaco. Estoy pensando en Néstor Taboada, ¿no? Estoy pensando en Guzmán Azpiazu y estoy pensando en ese gran poeta que acaba de fallecer, desgraciadamente, para el país, Eliodoro Ayllón Terán. Bueno, son nombres que tienen que ser considerados en un número mayor, ¿no? La literatura boliviana contemporánea tiene un punto de referencia, como es obvio, en la historia, en los acontecimientos. Hemos mencionado el acontecimiento del 52 y el siguiente acontecimiento aparentemente es la guerrilla del 67. Óscar Rivera ha ensayado la tesis de hablar de la generación del 69 a propósito del año en que se publican varias de esas obras, en las que podríamos quizás incluir al propio Pedro Simose.
¿Tú coincides en ese rasgo de la generación del 69 o de la promoción del 69 como producto de la guerrilla del Che? Bueno, Oscar Rivera es un hombre, es una voz autorizada para hacer esta discriminación. Yo no conozco ese trabajo de Oscar. De tal manera que, Está apoyándome en lo que tú dices, perdón. en la nueva narrativa, el libro que publicó Camarlingi de la nueva narrativa boliviana. Ajá, no Ahí recordaba, hace no recordaba este detalle. Pero apoyándome en tu información, yo creo que es importante hacer este desglose, ¿no? Entre los... Porque, claro, hay que tomar en cuenta que no se trata solamente de la temática. Claro. Sí. No es solo la temática lo que cambia, sino también cambia la forma y el lenguaje, el tratamiento del tiempo en la narrativa y el tratamiento del verso en cuanto concierne a la poesía. En ese contexto, hay un tema que es muy interesante y que creo que tú lo has tocado en algún artículo que generó polémica en su momento, a propósito de la figura de Marcelo Quiroga Santa Cruz y los deshabitados. El paso del tiempo nos permite hoy una mirada distinta quizás de los deshabitados, va más como pregunta que como afirmación. En su momento se determinó a los deshabitados como un salto importante de vinculación, por ejemplo, de la narrativa boliviana con la literatura europea. ¿Qué lugar le darías tú hoy a los deshabitados? ¿Sigue siendo una novela fundacional? Sí lo es, sigue siéndolo. Junto con otras. Acabo de leer un prólogo de Adolfo Cáceres, muy ilustrativo en este sentido, donde incorpora una obra, El Oxiso, de la señora Estensoro. ¿Cómo se llama esta escritora? María Virginia Estensoro, me parece. Sí. Pues sucede que tiene razón Cáceres, y a medida que se vaya investigando con seriedad en estos temas, yo creo que se van a ir incorporando algunos cuentos, algunas narraciones, algunos libros que hasta este momento estaban ocultos ahí, como es el caso del Oxiso. Y yo celebro que Cáceres hubiese insistido en este hecho. Así que no es solo la novela de Marcelo. Hay muchos autores que contribuyen a que este cambio, digamos, sea efectivo, porque se trata no de una obra individual, personal, sino de un proceso. En ese proceso que tiene, yo sigo preocupado en lo que tú mencionas en relación a la generación del Chaco. De la generación del Chaco a la promoción del 69, para usar los términos de Rivera Rodas, tú mencionas muy bien, hay una evolución de autores y de pronto algunos autores como Taboada Terán, quizás con el precio del estaño, que pueden marcar un poco lo que eso significa. Y Indios en Rebelión también. Hay Indios en Rebelión. Pero yo creo que la generación del 52, o por lo menos la revolución del 52, que en pintura tiene expresiones inmediatas, ¿no es verdad? El grupo de los grandes muralistas en particular. En la literatura tiene una especie de paréntesis de las grandes obras del Chaco a lo que es la generación de la que estamos hablando. Mira, yo creo que ese es un prejuicio, y yo insto a que los críticos no pasen de largo, ¿no?, con esta venda en los ojos. Yo creo que hay obras importantes en la época de la Revolución Nacional, y es cuestión de agruparlas, estudiarlas y analizarlas con seriedad. Por ejemplo, yo estoy pensando en este momento en la obra de ¿cómo se llama?, de Pepe, de José... Ramírez. No, caramba, de José Feldman, ¿no? Una bala en el viento. No, precisamente, y es muy importante esa novela, que es una biografía novelada, pero que es novela, si se la toma en sentido estricto, ¿no?, en su sentido literario. No, en la novela de la desilusión, del desencanto, de la crítica, de lo que fue aquel proyecto político, me refiero a su novela Requiem para una rebeldía, ¿no? Y hace falta que algún crítico, algún historiador de la literatura le hinque el diente a este tema. ¿Cómo establecerías tú la vinculación entre narrativa y poesía en este tránsito del que estamos hablando? Bueno, no solamente en este tránsito. Yo soy de los que piensan, Octavio Paz también, y él es una persona muy autorizada, que la poesía abre el camino a la prosa narrativa. Siempre es una adelantada de los hallazgos, de las renovaciones, de los cambios en el lenguaje.
En este sentido, no creo que haya ninguna tensión, ningún enfrentamiento, todo lo contrario. Hay una gran amistad entre la poesía y la narrativa. Yo no concibo, por ejemplo, la prosa de García Márquez sin toda la poesía anterior que se hizo en Latinoamérica. ¿Cuáles serían, en tu criterio, los elementos en cuanto hace a la literatura boliviana del 52 en poesía y del 60 y de los 60 en poesía? Estamos cambiando de tema, ¿verdad? Más o menos. Sí. Tú me pides que trate de configurar las características de ambos lenguajes. Ambos momentos, sí. De ambos momentos. Bueno, sucede que en el 52 se dan dos tipos de poesía. Una poesía intimista, estoy pensando en este momento en la obra de Cerruto, en la obra de el autor de Prólogo al Adiós, ¿cómo se llama? Estoy mal de la memoria. Sí. Chuquisaqueño, yo admiro muchísimo ese libro. Bueno, ya me acordaré el nombre. En cambio, hay otra poesía combativa, realista, del realismo social, gravemente comprometida con el momento y con las posiciones políticas de aquel acontecimiento. Poesía que no se ha salvado, ha pasado el tiempo y ha sido olvidada. Yo no sé si justo o injustamente, pero nadie ya menciona ese tipo de poesía, ¿no? Creo que cada momento da una serie de obras y de autores que son una especie de oposición dialéctica. En todos los momentos, no solamente el 52. En los años 69 no solo se da una poesía, digamos, relacionada con los hechos de las guerrillas, de las luchas de emancipación, en el debate político del momento, también se da otra poesía intimista que está ahí, que espera que alguien la estudie. En ese contexto, ¿cómo insertas tu poesía entre la influencia política y la influencia literaria? Mira, a mí me benefició grandemente la experiencia de los poetas del 52, sobre todo la experiencia de la segunda gesta bárbara. Creo que mi grupo, mi generación o mi promoción, como quieras llamarla, es deudora de todos los hallazgos de la segunda gesta bárbara. Y a su vez le debemos nosotros a los malos poetas del 52 el no haber repetido esos errores, porque creo que esa es la actitud inteligente de nuestro grupo, haber aprovechado esos errores para no volverlos a repetir. Ahora bien, en cuanto concierne a mi poesía política, mi poesía social, la poesía que yo escribí en ese momento, traté de conjuntar tanto la eficacia del trabajo lingüístico, de la palabra, con el mensaje, si tú quieres, no me horroriza esta palabra, pero es para que entiendan los telespectadores, el mensaje y los temas de los poemas, ¿no? En este caso, digamos, la rebeldía, la actitud profética, la actitud discursiva frente a la realidad. Hoy día los bolivianos, ya con 40 años de distancia con el hecho, tenemos una relación de análisis muy distinta del 52 de la que tuvieron, por ejemplo, ustedes en un momento en que la lucha ideológica estaba en su punto más alto. Que fuimos actores nosotros. Exactamente. Hay una visión crítica. Ahora el 52 es un modelo, incluso visto críticamente, pero un modelo ya intocable, ya es la Revolución Francesa, para ponerlo en la analogía. No tanto como ¿no? eso. No, me refiero en la historia de una nación, establecer un hito que, nos guste o no nos guste, todos reconocemos como un hecho totalmente consumado y decisivo para nuestra historia. Ustedes, en cambio, estuvieron profundamente enfrentados, si no a la revolución, a lo que representaba en ese momento el partido del MNR y lo que representaba un poco la negación de la revolución marxista o de la revolución utópica hecha realidad, que era Cuba. ¿Cómo vivieron ese enfrentamiento con la revolución? ¿Tú tienes la misma visión hoy del 52 que tuviste en los años 60? Sí, porque mi actitud personal, no estoy hablando en nombre de mi grupo, la actitud personal de quien les habla fue una actitud ética. En ese sentido yo sigo sosteniendo lo mismo que sostenía entonces.
¿Que puede resumirse en qué? En que los programas políticos son buenos siempre que los que quieren ejecutarlos sean coherentes y no traicionen esos postulados. O por lo menos que sean lo suficientemente inteligentes para no traicionarlos totalmente. ¿Y tu visión de Cuba sigue siendo la misma que la que tenías entonces? No, por supuesto que no. El mundo ha cambiado tanto desde entonces que mi opinión de Cuba es la opinión de cualquier persona sensata y suficientemente informada. Si me permites la pregunta, si tu posición es ética en función de la Revolución del 52, me imagino que lo fue también en relación a la Revolución de Cuba. En el caso del 52 tu punto de vista sigue siendo el mismo. En el caso de Cuba, desde el punto de vista ético, ¿cómo plantearías ese análisis? Bueno, en el caso de Cuba hay que plantear un hecho. Primero, creo que quienes no vivimos geográficamente dentro de la isla no estamos suficientemente informados para opinar en justicia de lo que pasa allí. Segundo, creo que un poeta boliviano tiene que ocuparse antes de los problemas de su país que opinar de los problemas de Cuba. Tercero, la situación a que ha llegado la Revolución Cubana yo creo que merece un análisis más serio de lo que puede ocurrir aquí en esta entrevista o en un artículo de prensa. ¿Por qué digo esto? Porque el proceso cubano es un proceso muy condicionado por la Guerra Fría. No podemos nosotros exigirle planes de desarrollo a Cuba o al régimen cubano cuando las circunstancias que vivió Cuba desde su iniciación en el 59 estuvo sujeta a un proceso no de desarrollo sino de militarización. Toda la ayuda que recibió Cuba no fue una ayuda al desarrollo, fue una ayuda a la defensa estratégica militar. De tal manera que si se ha logrado algo en la isla es a pesar de todas las interferencias y de todas las dificultades que sufrió el régimen. Esto no es óbice para que personalmente yo censure algunas limitaciones de la libertad de expresión, de la libertad religiosa que felizmente se ha corregido y de la libertad de viajar, por ejemplo, de salir cuando le dé la gana a la gente de Cuba. En fin, eso es mi punto de vista. Cuando haces una reflexión como esta, me dices, el tema de Cuba no puede permitirme una respuesta seria en una entrevista como esta, pero no has tenido la misma valoración de seriedad cuando me has respondido categóricamente a la Revolución del 52. No, porque me gustaría que me invitaras a un debate solo para analizar la Revolución del 52. Yo no puedo despacharla así en una frase, porque la Revolución del 52 también hay que analizarla dentro del contexto de la Guerra Fría. Por ejemplo, hay algo que nosotros no hemos tenido en cuenta, un hecho tan importantísimo para nosotros como la reforma agraria, por ejemplo, y el voto universal, produjo una resistencia tremenda en la política exterior norteamericana, que calificó inmediatamente esos planes políticos de la reforma agraria y el voto universal como un programa comunista. Y sin embargo, en esa misma época, o quizás un poquito antes, la política exterior norteamericana imponía al Japón la reforma agraria. Entonces, hay que analizar eso. ¿Por qué Estados Unidos en ese momento exige que se haga la reforma agraria en el Japón e impide y dificulta y califica de comunistas los proyectos de reforma agraria en Guatemala y Bolivia? Y ese es un dato para un debate más amplio. Por eso es que yo no me atrevo a explayarme en este sentido, ¿no? Voy a volver entonces al origen del tema que nos trajo aquí. Estábamos hablando de tu poesía y estábamos hablando de las influencias que tú tuviste por la parte literaria y por la parte política. Después de la generación de los 60, hay un conjunto, un grupo importante de creadores literarios en Bolivia. Mi primera pregunta tendría que ver, tendría que ver con esto.
¿Tú crees que en el ámbito de la poesía hemos tenido en la generación posterior, de los 70 y los 80, un resultado mejor que en el ámbito de la narración, en el ámbito de la novela, por ejemplo, en ese mismo momento histórico? Bueno, no puedo responderte, porque no he pensado en ello y no he hecho ese tipo de análisis comparativo. Pero creo que la poesía siempre va adelante, me atrevo yo a afirmar esto, por una sencilla razón. Las condiciones socioeconómicas del escritor son diferentes para el poeta, para el cuentista y para el ensayista que para el novelista, para el autor de teatro. El novelista y el autor de teatro requieren de una estructura social, de unas condiciones de, por ejemplo, independencia laboral, de profesionalidad. El novelista necesita estar entregado a su tarea de escritor. No puede escribir un capítulo hoy y dejarlo para dentro de 6 meses porque se encuentra con que le sale un desastre. Lo mismo el autor teatral. El autor teatral no solamente debe escribir su obra, sino que tiene que verla representada. ¿Y qué pasa si no hay una estructura, no hay teatros, no hay compañías, no hay empresas que subvencionen o que mantengan este tipo de actividad? Es difícil ser autor teatral en un país como Bolivia, o Paraguay, o Ecuador, o Panamá. Tú estás fuera de Bolivia, tienes la posibilidad de ver desde España, que es un centro editorial fundamental en la lengua castellana. Cada vez menos. ¿Tú dirías que cuáles lo sustituyen ahora a España como centro fundamental editorial de lengua castellana? Digo cada vez menos por la situación de la crisis mundial. En este momento hay un debate en España respecto al porvenir de la industria editorial. Entonces estamos lucidos, porque la industria editorial argentina estaba en el colapso y la mexicana fue superada largamente por la española. Hay grandes debates respecto al análisis de este fenómeno. Yo creo que es un fenómeno que tiene que ver mucho precisamente con este medio que tú manejas. Sí, sin duda, que es uno de los autores de un crimen a corto plazo, o no sé si a mediano plazo del tema de la literatura. La tele y los videos, claro, influyen en un descenso de las lecturas y el amor a la letra. Estaba entrando, aunque el tema este es interesantísimo, pero me gustaría cerrar la pregunta. Visto desde afuera, con la posibilidad de ir evaluando, ¿cuál es el lugar real que ocupa la literatura boliviana en el contexto de la literatura en lengua castellana? Yo no lo sé. Me hablas del valor real. Permíteme. Yo no lo sé. Las palabras son muy categóricas, quizás. Mira, hay países como los ya he mencionado que tenemos que hacer un triple esfuerzo para que nos lean, nos tomen en cuenta o nos respeten sencillamente, ¿no? Pero yo creo que poco a poco vamos entrando en la conciencia de quienes dirigen las culturas en Europa, por ejemplo, para que ya no nos tomen como un país de bailarines o de narcotraficantes o de dictadores militares y todo esto, ¿no? Y que nos tomen en serio, que admitan que nosotros somos capaces de pensar, de crear, de ser originales y de tener un concepto de dignidad como la tienen ellos. ¿Por qué nosotros vamos a ser diferentes? Eso implica pensar que el valor de nuestra narrativa es perfectamente comparable a la argentina o a la peruana o a la colombiana. No, no quiere decir que sea perfectamente comparable a la argentina. En términos de calidad estoy diciendo, claro. Pero es que eso es relativo, querido Carlos. La calidad debe medírsela respecto a un público, porque el escritor, tú mismo, escribes para un mercado, para un público. O piensas en tus amigos, como es mi caso, ¿no? Yo escribo pensando en los amigos que me van a leer y que me van a censurar, claro está. Eso me conduciría a pensar que un escritor de un país importante en términos económicos, que escribe para un determinado público, tiene un resultado en función de su público más que en función del valor intrínseco de su obra. No, mira, no siempre ocurre esto. Hay que pensar que Goethe escribe su obra en un momento en que Alemania está dividida en principados, ¿no? Y los principados en esa época, estoy hablando del siglo XVIII, tenían un analfabetismo elevadísimo. Y sin embargo Goethe escribe su obra. Por lo tanto, hay que escribir como uno puede, como uno cree que tiene que escribir. Y luego
ya vendrá, digamos, el balance final, ¿no? La respuesta que me das, que es muy evidente y que parece no resistir el menor contraste, la calidad es un término absolutamente relativo, puede llevarnos a una conclusión, es decir, a la conclusión de decir, bueno, el trabajo literario boliviano puede estar valorado en función de un determinado medio, de una determinada estructura y quizás funciona menos en otro ámbito. Pero pongámonos en el tiempo. Supongo que el tiempo nos permite hacer ya un desbroce de la calidad literaria de nuestros autores. Eso no nos permite, dentro de lo relativo del análisis, ver en qué medida nuestra literatura puede entrar a competir en un universo de la lengua castellana. Bueno, pero es que el escritor no produce jaboncillos, Efectivamente. ni chorizos. El escritor produce una obra espiritual, una obra cultural, de tal manera que si Borges expresa el Buenos Aires de su época, y si Bioy Casares expresa el Buenos Aires de su época y su condición social, nosotros, nuestros escritores, nuestros narradores, están expresando también nuestra época, nuestro país y su situación personal. Ahora bien, si tú te refieres a que nosotros debemos ser exigentes y debemos escribir mejor para que afuera también nos traduzcan y se tomen el interés necesario para considerarnos, digamos, a la altura de esos grandes escritores, estoy de acuerdo contigo, pero es que ese hecho ya está ocurriendo. Nosotros tenemos ahora una juventud, unos escritores jóvenes, que son muchísimo más exigentes de lo que fueron, por ejemplo, los escritores de la generación del Chaco, y eso se nota en la obra de ellos. Precisamente yo estoy leyendo cuentos y narraciones ahora de escritores jóvenes que realmente es para sacarse el sombrero, que no tengo. Me has llevado a la obviedad cuando me has dicho que los escritores no producen jaboncillos, pero bueno, no me queda más remedio que aceptarla. Doy por obvio que eso es parte ya superada. No estaba planteando en ningún caso que los escritores produzcan jaboncillos ni chorizos, sino estaba expresando la preocupación de una nación aislada en muchos sentidos, uno de cuyos sentidos es precisamente un aislamiento en cuanto al conocimiento de nuestra creación literaria. Y la pregunta que uno siempre se hace, y creo que es una pregunta legítima, es si esto tiene que ver esencialmente con las condiciones del propio país, tema muy importante, o también, ¿por qué no preguntárselo?, con las condiciones de que quizás los rasgos de la calidad de nuestra literatura no están en el nivel competitivo que le permitan salir. Era un poco esa la reflexión. No, me gusta la reflexión, pero creo que es otro problema. El problema es de qué manera nuestro arte va a obtener una difusión fuera de nuestras fronteras de tal volumen y de tal envergadura que nosotros seamos capaces de decir, hay estos autores que deben ser estudiados en universidades noruegas, estadounidenses, alemanas, francesas, italianas, etc. Y ese es el tema. Pero ese es otro largo debate también. Sin embargo, yo quisiera que me permitieras hacer un paréntesis. No debemos, por ningún motivo, echarle la culpa a nuestra pobreza. Yo he estado celebrando la amistad en torno a una mesa con unos amigos que se echaban a llorar porque somos pobres y sin embargo se estaban gastando un dineral en cerveza. Entonces, en la medida... ¿Qué valor le damos nosotros al dinero? Es decir, tenemos dinero para gastar en cerveza, pero no tenemos dinero para comprar libros. Tenemos dinero para hacer ciertas obras de Estado, pero no tenemos dinero para divulgar nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestras obras espirituales. Y ese es el tema. Sin duda. Y la respuesta es categórica. Evidentemente hay una inversión absoluta de valores en el tema de la cultura, desde el Estado y desde la base. Yo no diría que hay una inversión, Carlos. Yo diría que hay simplemente un olvido, y un olvido realmente nefasto y suicida, porque si algo prevalece de las naciones es precisamente su arte, su pensamiento, su presencia espiritual, porque nosotros como país pequeño y dependiente no podemos aspirar a tener una presencia militar y de potencia económica. Debemos medir nosotros entonces nuestras posibilidades para divulgar precisamente aquello en lo cual nosotros tenemos una existencia digna ante las demás naciones.
Voy a volver al seguimiento que estaba haciendo del momento literario posterior a la década de los años 60. Estábamos hablando de los autores de los años 70 y 80. En Bolivia se produce, no sé si tú compartes ese punto de vista, un fenómeno importante. Ese fenómeno importante en literatura se llama Jaime Sáenz. Jaime no es generacionalmente, obviamente, de este momento, pero sí lo es en la medida en que su obra narrativa fundamental aparece, aunque fuera escrita muchísimo antes en estos años, y su obra poética va a revolucionar un pequeño núcleo de creadores que de pronto se van a convertir en una casi generación que sigue a un maestro como pocas veces se había visto en Bolivia, por lo menos en los últimos 30 años. ¿Cómo analizarías tú, cómo evaluarías el fenómeno Jaime Sáenz en esa dimensión? Yo no lo veo así. El fenómeno Jaime Sáenz es un hecho evidente, pero también es verdad que antes hubo otro fenómeno llamado Cerruto, y antes de Cerruto otro fenómeno llamado Franz Tamayo, y antes de Franz Tamayo otro fenómeno llamado Jaime Freire. Freire, Tamayo, Cerruto tuvieron muchísimos imitadores, muchísimos seguidores, tantos como los que tuvo Jaime Sáenz. Yo te haría una salvedad, Pedro, y la salvedad es un desplazamiento generacional, que ese es el punto que yo quería indicar. Cerruto es un hombre que marcha con su generación, ¿no es verdad? No, en poesía no, solo en narrativa. La poesía de Cerruto surge después como la poesía de Jaime Sáenz. ¿Surge después en Mucho qué sentido? después. Es decir, el éxito de la poesía. No, se publica muchísimo después de su obra, de su primera gran novela, de su primera y única, creo, ¿no? Única novela. Claro, el Aluvión de Fuego. Ten en cuenta, si no me equivoco, Cifra de las Rosas y los Siete Cantares aparece el 57, me parece, si no me equivoco, ¿eh? Y Aluvión de Fuego aparece cuando Cerruto es un mozalbete y la publica en Santiago de Chile, pues apenas iniciada la contienda del Chaco. Y entonces hay un lapso ahí. Lo mismo que ocurre con Sáenz. ¿Tú dirías entonces que Sáenz no marca una diferencia en cuanto a su influencia? No, obviamente marca, desde luego. La marca, solamente que te estoy señalando que no es la única. Esto ha sucedido a todo lo largo de la literatura boliviana. Yo sigo pensando que hay una referencia generacional diferente, en el sentido de que un hombre como Sáenz, de, qué sé yo, 60 años o 50 y pico de años, influye en ese momento profundamente en gente que está en los 18, 20, 22 años y que además se vincula estrechamente con esos núcleos. No tenía conocimiento de que eso hubiera ocurrido ni con Jaime Freire ni con Tamayo. Pero y con Cerruto. Ahí me quedo. Y con Cerruto. Y no vamos a ahondar en este tema, pero hay obras, por ejemplo, que son calco del estilo de Cerruto. No, desde luego. Sí. Desde luego que sí. Lo cual gente muy joven. Sí, por supuesto. Y gente no tan joven. Me gustaría que me mencionaras algunos poetas influidos por Cerruto que generacionalmente fueran mucho más jóvenes que pudiéramos ver aquí. Bueno, yo, por ejemplo. ¿Cuántos años tenías tú cuando conociste la poesía de Cerruto? Yo tenía 17 años. ¿Tuviste una vinculación con Cerruto personal, de amistad, en esos momentos? Sí, por supuesto. ¿Ese es el punto de partida del grupo Prisma? No, en absoluto. ¿Cerruto no tiene nada que ver con Prisma? No. Inclusive yo te puedo citar, no lo voy a hacer, ¿no?, por no ser indiscreto, muchos nombres de poetas que siguieron las huellas de Cerruto, su estilo, sus maneras, y hasta le copiaron. Cuando hablo de Prisma, hablo no solamente de un grupo vinculado a la literatura como creación, sino también vinculado a la literatura como crítica. ¿Cuál es el rol de la crítica literaria en Bolivia y en qué medida la crítica literaria ha contribuido, si no a un esclarecimiento, a una divulgación de la literatura en nuestro propio país? Bueno, hemos mencionado al grupo Prisma y no sé si tu público sabe lo que es el grupo Prisma. ¿Lo sabe? Es una buena pregunta. El grupo Prisma está establecido en un momento determinado en función de un medio de comunicación como es Presencia, a través del cual expresa sus ideas, pero me gustaría que tú, que has estado cerca de ellos, nos pudieras dar un poco de referencia. No, es un grupo de amigos, se funda en torno a la necesidad de
de varias personas de estar reunidas los fines de semana, ni más ni menos, porque el grupo era tan disímil, tan diferente, que yo no veo que haya ahí ni siquiera alguna afinidad, por ejemplo, con Héctor Borda. Héctor Borda es uno de los fundadores o Mary Flores Saavedra. ¿Qué tiene que ver Mary con Héctor Borda o finalmente con Óscar Rivera Rodas? Pongo por caso. Para que veas que fue un grupo de amigos con la intención de reunirse los fines de semana. Y no hay no hay que hacer un mito de todo esto. Cuando mencionaba el Grupo Prisma era para decir que allí habían creadores y había también críticos y para hacer una referencia a lo que pudo ser la influencia de la crítica. Prisma era simplemente una mención referencial. ¿En qué medida, más allá de Prisma, es decir, en el tránsito de estos últimos años del 52 adelante, la crítica literaria juega un papel importante en este tema? Pero resultaría un poco abusivo pensar que el Grupo Prisma, por ejemplo, impone una escuela crítica. Sí, había dos críticos, si no recuerdo mal, Óscar Rivera Rodas y sobre todo Monseñor Quirós. Y paré de contar, no había más críticos. Y entre la crítica de Óscar Rivera y la de Juan Quirós, no sé si existe alguna afinidad. No lo sé, francamente. ¿Tú no has hecho en algunos trabajos una aproximación a la crítica literaria? Sí, lo he hecho, pero de manera, digamos, muy superficial. Me gustaría escribir, y lo he intentado, pero no he podido por la lejanía. Me gustaría escribir una historia de la crítica literaria en Bolivia. Tú habías mencionado a algunos autores que, como Cáceres, por ejemplo, han buscado también una visión de la literatura contemporánea. Sí. Esa visión, o la de Óscar Rivera, o la posterior, la generación posterior, sí, que aparece quizás representada en Javier Sanginés y, por supuesto, en Cachín Antesana, ¿están ayudándonos a un desentrañamiento de la literatura boliviana? Efectivamente, y me alegro que menciones estos nombres porque son importantísimos. Yo creo que la crítica que se hace ahora es una crítica más enriquecedora, porque la que se hizo en los años 50 fue una crítica necesaria, ¿no?, pero reconocida por los propios autores como una crítica impresionista, una crítica del momento. Además, cuando nosotros hablamos de crítica literaria, hay que tener mucho cuidado en hacer una separación. La separación está en determinar qué crítica literaria es la que hacen los periodistas. Porque hay una crítica literaria para los periódicos que se transforma en reseña de libros, en comentarios bibliográficos o en propaganda para que se venda algún libro. Hay otro tipo de crítica literaria que es la que se administra en las universidades. Entonces es una crítica literaria académica que se usa en las tesis doctorales y que se exige en las tesinas de licenciatura, en las tesinas de curso, en las universidades. Y hay otra crítica literaria que está muy vinculada a la historia de la literatura de cada país. En cierta forma, esta es la que me interesa a mí, y en cierta forma es el gran aporte que están haciendo Sanginés, que están haciendo Antesana, unos desde el punto de vista estructuralista, lingüístico, otros desde el punto de vista de la sociología de la literatura, pero muy importantes porque yo creo que no hay oposición ni siquiera con la crítica impresionista, sino que confluyen todas estas críticas y enriquecen el punto de vista del análisis de la obra literaria. No creo que haya oposición. ¿Cómo enlazas tú la crítica literaria o un equivalente, tú mencionabas el periodismo, para hacer una divulgación de la creación literaria, con la posibilidad de ampliar la difusión de la literatura? ¿La crítica literaria en esa dimensión ayuda a la difusión de la literatura o son dos caminos distintos? Es un tema de analizar una cosa y otro el de divulgar y el de fomentar la lectura de la literatura. Sí, ayuda a la difusión de la literatura, ayuda a la comprensión o al interés que se puede tomar, digamos, el crítico académico, salvo un detalle que es un poco, ¿qué te diré yo?, negativo, ¿no? Y es la marginación de algunos autores o de algunas obras por olvido o por mala conciencia, no lo sé. Pero esto ha ocurrido siempre así. Y ha habido de pronto que un autor que en su momento publicó un libro y no se le dio pelota,
A los 10 años resulta que esa obra era importante. Bueno, pues la culpa no es del autor, sino de los malos críticos. Lo cual no invalida, digamos, el comentario o la reseña bibliográfica, que son importantes. Son importantes. Y no hay que desanimar a aquellos que hacen este tipo de crítica en los periódicos. Hay que animarlos a que prosigan esa tarea. Para un poeta en Bolivia, sobre todo, la posibilidad de ser leído es una aventura. Tú mismo has mencionado que, de acuerdo al número de amigos que uno tiene, la posibilidad de vender, obviamente más allá del ejemplo que tiene un sentido más bien ilustrativo. Es cierto que la poesía en Bolivia no tiene lectores, pero sin embargo eso no ha frenado en absoluto una generación, más allá de la valoración que tengamos sobre los autores, que nos está produciendo muchísimos poetas, igual que narradores, y quizás el problema de los narradores hoy también es el mismo. Eso quiere decir que el fuego de la creación está más allá de eso que parece obvio, que uno quisiera que lo lea. Está más allá. Es lo que decía Unamuno, que es el ansia de inmortalidad del ser humano. Está más allá. Está más allá de la fama, de la gloria, de los premios, de las condecoraciones, del dinero, del poder. Está más allá. Tú tienes una vinculación con lo popular a través de una obra que te va a inmortalizar quizás más que cualquiera de tus libros de poesía en lo popular, El sombrero de Sao. Una creación que es parte ya de nuestra tradición, es parte ya de nuestra cultura popular. ¿Cómo te relacionas tú en función de esos dos mundos, si es que son dos, si es que están separados? En este último viaje yo he comprobado con gran alegría un hecho. Hace 30 o más, 30 años digamos, redondeando la cifra, hace 30 años escribí, compuse El sombrero de Sao, en letra y música, porque algunos creen que solo he escrito la letra, en letra y música. Pero sucede que ahora, para mi beneplácito, compruebo que la gente ya no me menciona como autor y eso es bonito, que ya desaparezca el autor, que la sigan cantando y bailando sin que sepan quién escribió eso. Y eso realmente a mí me produce una gran satisfacción. Lo popular en una expresión como El sombrero de Sao, ¿está totalmente desvinculado de tu obra poética? No, porque en mi obra poética la música es parte importante y el ritmo popular es muy importante en mi verso. ¿Tú cantas tus versos? Cuando me lo piden los amigos y solo en la intimidad. ¿A solas absolutamente? ¿A solas para qué? No soy narcisista ya. ¿Tú no crees que la satisfacción de cantar o de escribir está también más allá del narcisismo? Es decir, la reflexión o la lectura en la intimidad es un acto de narcisismo. Ah, bien, ¿acaso? no, ya te entiendo, perdón. En ese sentido sí, ¿no? En el sentido de la canción por sí misma sí. Sí, claro que sí. Es una satisfacción personal, sí. ¿En qué medida España forma parte de tu poesía, de la poesía de hoy, de la poesía española, en la medida en que la has hecho allá? No lo sé. Creo que otro tendrá que investigarlo. ¿Tú no sientes, por ejemplo, en un libro como Bolero de Caballería, hay una referencia muy evidente, ¿no es verdad? Hay una reflexión que además es una constante en tu obra, pero hay un sentimiento, es decir, es el país, hay una reflexión, hay un sentimiento tuyo, hay cosas de lo que es tu vida cotidiana que inevitablemente formarán parte ya de tu bagaje poético, que están vinculadas a España, claro. Sí, pero también hay cierta intencionalidad universalista. No solamente España ha influido en ese estado de ánimo, en esa presencia en mi lenguaje. Hay mucho de lecturas de otras literaturas. Pienso en la de Estados Unidos, en la alemana, en cierta poesía italiana o griega. En fin, no solamente España. Una dimensión universal como la que tú planteas, que además parece en el mundo en que vivimos una dimensión lógica para todos, el poder recuperar en nosotros mismos mucho de lo que es parte de lo universal. Debe permitirte en el momento de la reflexión sobre el país una visión distinta a la que uno tiene metido en el ajo como estamos nosotros. ¿La Bolivia de 1992 te parece mejor
igual, peor que la del 71, obviamente distinta, pero me gustaría una valoración cualitativa. Yo creo que es mejor, ¿Por qué? en muchos sentidos. Se pueden hacer negocios. Los que venimos de fuera podemos usar las divisas con más estabilidad. Hay menos miedo. Lo malo de las tiranías es que genera miedo en la gente y eso no es bueno. Sin embargo, como todos los procesos en este sistema capitalista, hay muchas deficiencias, muchos problemas que se han ido agudizando con el tiempo. La deuda externa, por ejemplo, de la cual ya nadie habla ahora, pero que está ahí y que sigue creciendo. Pero a pesar de esto, yo pienso que la crisis general del mundo, que es una crisis de civilización, nos alcanza a nosotros, porque no nos había de tocar, y a veces nos toca, digamos, nos da coletazos fieros. Y sin embargo, yo creo que hay avances, hay avances. Por ejemplo, para volver a la literatura, los escritores jóvenes son menos provincianos que nosotros. Y de alguna forma eso se nota. Y eso es bueno, claro. La última pregunta, Pedro. ¿Volverás para quedarte? Si estoy aquí siempre. Vivo en Madrid, pero estoy aquí. Pedro Simose, la literatura, la realidad, Bolivia, esas viejas reflexiones sobre lo que fue una utopía, tocadas un poco desordenadamente, porque había, sobre todo en mí, un interés por ver la visión que sobre nuestra literatura, esa gran olvidada por nosotros mismos, tenemos. Ha sido parte de esta conversación, de un hombre que, como lo ha dicho en su última respuesta, está siempre aquí. No tiene que volver porque está aquí, en el sentido de estar siempre vinculado por muchísimas razones a lo que es la esencia misma de nuestra sociedad. Ha sido una satisfacción conversar con Pedro Simose y por supuesto el haber cambiado totalmente el rumbo de las conversaciones habituales en De Cerca.